Una mañana muy especial, hermanos, en este día. Obviamente el día de Domingo de Ramos, de Palmas, o como usted quiera decirle. Una semana que es conocida también como la Semana de Pasión. En estos días es conocido bíblicamente que es cuando comenzó el Señor su última caminata hacia la cruz del Calvario, que es la siguiente semana. Siempre en los domingos ya han sido, pues obviamente 30 días de resurrección que hemos pasado juntos, los que hemos estado aquí, y seguramente yo como su pastor. Y siempre les he predicado, hermanos, sobre la entrada triunfante de Cristo. Y siempre hablamos de muchas cosas y hemos hablado de muchos temas. Pero esta mañana, hermanos, quiero darle un poquito diferente y llevarnos adelante y no ignorar lo que sucedió esta semana, pero correr si podemos estos días a lo que es el viernes, el viernes conocido como el Viernes Santo, ese viernes especial que siempre celebramos, en que le anuncio que este viernes va a haber un servicio de adoración. Y queremos invitarle a todo pueblo que venga con nosotros a celebrar este viernes. Vamos a tener aquí el grupo de alabanza, va a estar trayendo alabanzas en inglés y en español y vamos a adorar al Señor. ¿Qué le parece el pueblo? Amén. Amén. Así es que siempre esta mañana quiero llevarnos a lo que sucedió el viernes, más de lo que sucedió de aquí hacia el viernes. Hay un sermón muy predicado, un tema muy predicado. Usted quizás ha oído muchos sermones ya de esto, pero se le nombran las 7 palabras de Cristo. Las 7 palabras. Si han escuchado ese término, siempre han escuchado quizás un sermón o dos titulado Las 7 palabras de Cristo. Y esta mañana no tengo el tiempo obviamente para predicar de las 3, pero voy a tomar por lo menos 3 esta mañana, y si Dios nos da tiempo, porque el siguiente domingo tenemos bautizos y queremos invitarle a usted, si usted no se ha bautizado, que el siguiente domingo en el servicio de las 11 quizás lo vamos a mover hacia las 10, ya después les avisamos, pero vamos a tener bautismos. Así es que queremos invitarle, si usted no ha sido bautizado, usted es salvo y no ha sido bautizado, queremos invitarle a que se apunte, porque sería un honor bastante presentarle delante del Señor a usted de esa manera. Pero quiero hablar tantito, hermanos, tocante esas 7 palabras y lo que significan para mí, lo que me habla a mí y yo creo que al pueblo entero. Le he titulado, hermanos, este devocional, este sermón, si me permite, su último sermón. Su último sermón. Quiero comenzar primeramente que me preste su atención, su pensamiento, a pensar lo que son a veces, quizás usted ha escuchado las últimas palabras de una persona que va a morir. No sé si usted ha tenido, iba a usar la palabra, el privilegio, no quiero ser insensitivo o insensible a algo así, pero la oportunidad, voy a decir, de estar con alguien que ya va a pasar hacia la eternidad y escuchar las últimas palabras que ellos hablen. Son poderosas esas palabras, son las últimas cosas que esa persona con el aire de sus pulmones hablan hacia afuera, hacia el mundo. Son importantes y para mucha gente, le voy a decir, para mí, yo he tenido mucha experiencia con eso. Obviamente, antes, que cuando fui enfermero de profesión, tuve la oportunidad o tuve la obligación a veces por mi trabajo de estar con alguien que ya iba a pasar a este siguiente mundo, la eternidad, y pude hablar con ellos finalmente y escuchar las últimas palabras de ellos. Y le voy a decir que ya después de arriba de casi 40 años que no practico la enfermería, todavía me acuerdo las cosas que me dijeron. Si las palabras que dan eran palabras de ira, porque hay gente que ya muere con coraje y se van, como quien dice, ya maldiciendo, no necesariamente en maldición, pero maldiciendo, mal hablando la vida, me ha tratado mal, ahora me estoy muriendo de esto, y que se vaya al mundo y ya desfallecen. Esas palabras son fuertes y se graban en el corazón del oyente.
Y a la misma vez también cuando conoces a alguien que es lleno de cariño, una persona que ha sido agradecido con su vida, da palabras de ternura y de afecto, de amor, esas palabras también se graban en el corazón. Yo he tenido la oportunidad, hermanos, como pastor, estar enseguida de varios hermanos en Cristo, aún incrédulos, que me han hablado para asistirles ya cuando ellos estaban ya por entregar su espíritu. Y recuerdo todas las palabras. Puedo decir, si me recuerdo de una persona, me acuerdo lo que me dijo antes que pasara. Son recordadas para siempre, no se olvida. Aparentan efecto, hacen efecto en la vida de una persona, porque es como que les trae de todo lo que han dicho. Aunque hayas hablado con una persona toda la vida, hablas con tu mamá toda la vida, y lo que dice y dice va y se va y viene, y es una cosa corriente y común, como quien dice. Pero al último que está sentado uno con esa persona querida, esa persona conocida, y da esas últimas palabras de respiro, esas como que ingresan en valor, resulta casi que uno las graba como el último pensamiento, el último deseo de esa persona. Yo he estado, como le digo, al lado de mucha gente que ha muerto y que ha pasado la eternidad por enfermedad, por accidente o por viejez. Pero llega su tiempo y ellos hablan. Si son importantes, hermanos, las palabras de una persona tal como yo y usted, ¿qué tanto más importantes serían las palabras de Cristo? Cuando Él habló esas últimas 7 palabras. Ya son más que 2000 años que Él se fue a estar a la diestra del Padre. Y esas palabras siguen grabadas en los corazones de todos los creyentes. Las palabras que habló Él, nunca habló solamente por palabra o por hablar o por pasar tiempo o por ocupar un tiempo, un espacio vacío. Pero siempre habló con propósito. Siempre habló con una intención. Fueron los apóstoles que declararon, Pedro hablando con Él, cuando Él les dijo: ¿quieren ustedes retirarse? Cuando ya había gente que se estaba retirando por Él porque lo andaban buscando por diversas razones y no por salvación de sus almas. Les dijo a ellos: ¿se quieren ir también? Dijo Pedro: ¿a quién vamos? ¿Para dónde nos vamos, Señor? ¿A quién más acudiremos si solamente tú eres el que ofreces palabras de vida? Así es que el Señor, cuando Él hablaba, no hablaba así como nosotros a veces, nomás por hablar y ocupar tiempo. Bueno, hay que esperar, ¿de qué platicamos? Nunca fue así con Él. Siempre eran con propósito, afecto. Algo iba a suceder, algo iba a nacer, algo iba a resucitar. Y estas palabras que Él habló, hermanos, las conocemos muchos. A veces les ponemos una cierta orden, y la orden por natural, normal aquí que las conocemos, se las voy a mencionar rápidamente. En Lucas 23:34 dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La siguiente sería en Lucas 23:43: En verdad os digo que hoy estaréis conmigo en el paraíso. Marcos 15:34 y Mateo también lo graba: Dios mío, el Señor clama, ¿por qué me has desamparado? Juan capítulo 19:26 lo graba él de esta manera diciendo: mujer, aquí tienes a tu hijo y aquí está tu madre. De nuevo en Juan dice: tengo sed, dijo el Señor Jesucristo. Juan 19:30 graba la sexta: consumado es, dijo el Señor. Y la final, la séptima, en Lucas 23:46: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ponga su mano sobre su corazón. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por quien tú eres en nuestras vidas. Gracias por la salvación que tú nos ofreces, Señor.
Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu vida, tu sacrificio, tu resurrección, tu poder, tu sangre, tus promesas, todo lo que tú vienes ofreciéndonos en tu persona, Señor. Ahora, Señor, recuérdanos qué significado tienen tus palabras para nosotros. ¿Qué nos puedes hablar en tus últimas palabras? ¿Qué nos puedes enseñar para que nosotros como tú, Señor, caminemos esa caminata triunfante hacia la presencia del Padre? Entregamos nuestros corazones hacia ti como libros abiertos donde tú puedes escribir, Señor, tus verdades eternas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El último sermón de Cristo. Déjeme darle un poquito de contexto a esta plática de esta mañana y vamos corriendo rápidamente desde este domingo al viernes. ¿Qué es lo que estaba sucediendo en la vida de Cristo a esos momentos? Para este tiempo Él estaba siendo torturado. Ya había tenido la experiencia aún más fresca en esta semana, ser traicionado por los judíos, aquellos que dicen la palabra que por ellos mismos vino. A ojo visto Él veía la traición de aquellos que Dios amaba y entregó su Hijo por ellos. Ha sido rechazado a ojo abierto, boca abierta, en persona, rechazado por el pueblo entero. Había sido para este tiempo burlado, no tan solamente por las leyes de la ciudad, pero por la comunidad también. Había sido negado. Lo pusieron bajo de una cruz. Finalmente fue asesinado en esa cruz, la muerte de un criminal, aunque él nunca lo fue. Jesús es colgado, despojado de sus vestiduras en la cruz entre los criminales, sufriendo esta semana públicamente después de que el pueblo judío lo traicionó y insistirían que a él lo crucificaran y lo mataran, a pesar que ellos mismos en sus convicciones sabían que el hombre era inocente. Los evangelios registran, hermanos, estas últimas frases durante las 6 horas de este viernes, cuando él estuvo colgado en esa cruz. Como le digo, el Señor nunca habló palabras ídolas, hablar por hablar, pero siempre con propósito. Vamos pues entonces esta mañana a la primera palabra, primer punto de su sermón. Y vamos a hablar de la primera palabra esta mañana, que cuando el Señor dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Piense eso un momentito. ¿Qué significó? ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué estaba pasando en la vida de Cristo? Quiero que se lo imagine a Él crucificado enfrente de la multitud de gente. Y lo que esta palabra nos significa de parte de Él, lo que hace es enseña una compasión inmedible. Ahora, si hoy liviano ese punto, pues qué bueno, Dios es un Dios que perdona. Pero quiero de nuevo traer contexto y traerle a su imaginación dónde estaba cuando Él dijo estas palabras. De nuevo le digo que Él estaba allí en ese momento, obviamente ya agobiado y sufriendo. Él estaba colgado en una cruz, mientras el mundo entero vitoreaba su muerte. Se burlaban de que estaba colgado, le echaban bullas, como dicen aquí, porque se estaba para morir. Estaba mirando en su alrededor, quizás buscando a alguien que lo apoyara, de todos sus amigos que él hizo, a todos los que sanó, a todos los que les ayudó, a todos los que les brindó su bendición, a ver si los miraba allí colgado entre la multitud de gente y no encontraba a nadie. Quiero que se ponga en ese lugar en su corazón. No había ninguna persona a su apoyo. Estaba mirando a los lados y miraba los fuertes soldados con las armas en sus manos que ellos mismos usarían para finalmente herirlo y matarlo. Ahí estaba viendo esas cosas con sus ojos. Sus oídos estaban abiertos para escuchar los insultos y las burlas de muchos.
las miradas blancas sin sentimiento de la gente, solamente viéndolo sufrir en esa cruz. Quiero que vaya conmigo al Calvario en ese momento y ponga contexto para que venga y traiga significado lo que dijo el Señor a través de todo lo que Él estaba experienciando. Todavía en ese momento de haber visto y tenido esa experiencia en esos medios de esa gente que para Él eran como leones, querían desgarrar su piel, su carne, aún ahí levantó en alta voz al Señor y les dijo: Señor, perdónales, que no saben lo que hacen. En este momento, en ese momento, en esa cruz, se prueba el corazón de Dios, de Cristo, como un corazón fiel y cumplidor de promesas. Es un cumplimiento de una palabra y muchas palabras que Él había hablado y que muchos habían hablado de Él cuando lo conocían. Que Él era un Dios de compasión. Dice la palabra en Romanos 4:8: bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no le tomará en cuenta. Piense lo que dice la palabra. Bienaventurados somos cuando el Señor puede vernos a nosotros a través de nuestras faltas, nuestras manchas, nuestros problemas, nuestros rocíos con cosas negativas que no maduran nuestra relación con el Señor. El Señor es un Dios de compasión aún así. Tenemos a Cristo mirando más allá de la atrocidad de la condición del corazón de los hombres que están cometiendo este gran error delante de Él y en su persona. El Señor en alta voz exclamó estas palabras mientras estaba siendo manejado por las manos de hombres que a los ojos del mundo, las gentes que manejaron a Cristo en ese día serían considerados como asesinos, insensibles, crueles y aún sin alma, por la crueldad que demostraron sobre Cristo en ese día. Pero Él elige algo mayor. Aún en esa cruz elige algo mayor. En vez de mirar Él con condenación al pueblo, porque Él sabía que Él tenía a Dios a su lado, Él podía, dice la palabra, haber hablado un armagedón de ángeles a su defensa. Pero Él eligió mirar más allá que la condición oscura del corazón del hombre. Él vio sus propios agresores como víctimas de un mundo pecaminoso. La palabra nos enseña que cuando Cristo vino a la tierra, vino completamente hombre y completamente Dios. Aunque en Él no se encontró pecado, dice la palabra, pero Él entendió viviendo con nosotros lo que era el empuje, lo que era el respirar o el tirón del pecado en las almas del hombre. Él comprendía perfectamente que la debilidad de la condición humana. Él sabía y hoy sabe qué tan fácil la humanidad puede ser absorbida por la perdición que ofrece este mundo. Pero su corazón mantuvo lo más profundo en amor. Y fue capaz de ver más allá de las condiciones de los corazones presentes. Y en vez de mirarlos como gentes condenadas a mucho derecho, los vio como almas valiosas con mucho propósito. Vimos a Jesús muchas veces, hermanos, sobre mirar falta de los hombres. Vemos la compasión de Cristo muchas veces mientras que lo vemos caminar aún con sus propios hombres. ¿Cuántos se acuerdan del apóstol Pedro? ¿Sí? Bueno, en persona no lo conocimos obviamente, pero lo conocemos en la Biblia, ¿verdad? ¿Cuántos conocemos al apóstol Pedro? ¿Cuántos podemos decir que el apóstol Pedro era un hombre perfecto cuando vino Cristo? Ni cerquitas. Al contrario, venía completamente deshecho
y lleno de error. Y el Señor lo vio aún a Pedro. Y el Señor conoció sus defectos y conocía su naturaleza impulsiva. Conocía sus rápidos corajes, conocía su celo, conocía su persona, su inconsistencia. Él sabía que era débil, aunque se hacía fuerte. Aún el Señor lo conoció. Y al conocerlo el Señor, porque todo lo sabe, Él podría haber despedido a Pedro inmediatamente y fácilmente, después de 2 o 3 errores que cometió, y decirle: fuera de aquí, no me eres digno de caminar conmigo. Sin embargo, fue Pedro a quien Jesús ordenó: apacienta mis ovejas. Wow, esto me mueve, hermano. Me mueve porque yo soy Pedro. Fui como Pedro. Que el Señor no mira más allá de la atrocidad de mi corazón. ¿Usted cree que Él me va a invitar a apacentar sus ovejas? Me mueve ese testimonio de ellos. Cuando el Señor me habla de esto, me pone en una esquina entre una espada y una pared. Siento el empuje de Cristo. Dice: pon atención, te estoy describiendo. Él conocía el corazón de Pedro, pero aún a Pedro fue el que le dijo: Pedro, apacienta mis ovejas. Fue ese mismo Pedro a quien Dios le dio la palabra que predicara el primer sermón después de que vino el derramamiento del Espíritu Santo, y predicó ese sermón ahí del balcón del aposento alto, donde miles de almas vinieron a conocer a Cristo. Ese Pedro, que era impulsivo, que era inconsistente, que era corajudo. ¿Se acuerda que rápido le cortó la oreja al soldado que vinieron a prender a Cristo? Sí, era bastante como yo, Pedro. Pero aquí vemos la compasión de Cristo. ¿Cuántos se acuerdan de Santiago y Juan? 2 jóvenes celosos, lo conocemos como jóvenes celosos y rápidos para actuar. También impulsivos y egoístas en sus corazones, muy adentro estos 2. Convencieron a su madre que hablaron con Jesús para que cuando viniera en su reino, Él les diera los lugares más altos a ellos 2. Dáselos a mis hijos porque son dignos, son buenos. El Señor mismo les puso su nombre, Boanerges, que significa hijos del trueno. Amor, que eran mis hermanos ellos. Imagínense, Cristo les puso hijos del trueno. Wow. Ellos fueron los que le dijeron a Jesús en aquel tiempo: llama fuego del cielo que consuma a un pueblo samaritano que rechazaba el evangelio. De nuevo le digo, ellos tuvieron la audacia de pedirle a Jesús que los colocara enseguida de él para ellos también ser presidentes. Juan, ¿tú sabes quién fue Juan? ¿Conocemos a Juan, hijo del trueno? Es conocido Juan en la Escritura como el apóstol del amor. Fue el privilegiado, hermanos, que tuvo la dicha de recostar su cabeza en el lecho de Jesús, el hijo del trueno. Fue Santiago, hermanos, a quien Dios le dio el privilegio de escribir una carta a las iglesias enseñando paciencia, estabilidad, compromiso, ser de un pensamiento no de doble ánimo. Fue Santiago, el hijo del trueno. ¿Cómo alcanzaron ese lugar? Porque hubo un Dios de compasión con ellos. Hubo un Dios, un Señor que con ellos caminó. Y mientras quizás alguien en el mundo entero los veía fallar y decían: corre Juan, corre a Santiago, corre a Pedro, Cristo decía: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Cuántas veces el Señor
no ha dicho eso sobre nosotros? ¿Cuántas veces el Señor no me ha visto a mí fallar? ¿Cuántas veces no hemos caído a juicio de la gente en este mundo, que para perdonarnos ninguno lo haría? Pero aún el Señor te ve y clama al Señor. Déjalos. Tienen propósito. Dales oportunidad. Esto se pasa. Yo entiendo los empujes, entiendo el tirón del pecado. Demuestra su compasión. Gracias al Señor por su compasión. Nadie estuviésemos aquí. ¿Cuántos dicen amén? La siguiente palabra. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto viene, hermanos, implicando algo bien importante que el mundo entero debe de escuchar, saber, entender y recibir. Es que cuando vienes a Cristo hay un perdón seguro, absoluto. No a medias, no medios cocinados, medio santo y medio más. Cuando vienes a Cristo hay un perdón completo. Él acaba su obra. El poder de su sangre es suficiente, que un toque del poder del Señor es para limpiar un alma pecaminosa y santificarla. Hoy este día, dijo él, clamó en alta voz, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto lo platicó con alguien en la cruz. Estaba el Señor allí en medio de dos criminales que habían sido condenados para muerte por sus propios delitos y pecados, crímenes. Uno de ellos volteó a Jesús en medio de su agonía y le dijo, Señor, acuérdate de mí en tu reino. Acuérdate de mí. Me pongo a pensar, ¿cómo fue tan fácil que el Señor se volteó rápidamente y le dijo, hoy te aseguro, a la verdad te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso? Vamos al contexto de nuevo. Vamos a la experiencia completa tantito, si podemos. Este hombre criminal que estaba a la diestra de Jesús, estaba él antes de Jesús hablando y oyendo al siguiente criminal maldiciendo a Cristo. Estaba escuchando, y el criminal que estaba ya condenado a muerte se burlaba del Señor diciendo, sabiendo que él ha sido declarado como rey de los judíos. Se burlaba de él porque aún no podía salvarse a sí mismo. Le lanzaba insultos a Jesús. La idea de que Jesús lo conocían como el Hijo de Dios, pero fue impotente para salvarse a sí mismo. Y en ese momento el otro pecador, el otro criminal que habló con Cristo, lo reprende. Y le dice cosas, un vocabulario que hay que poner atención, porque la palabra no miente, es clara y perfecta. El criminal se voltea y le dice al otro burlante, oye, que tú no tienes temor de Dios. Oiga las palabras que este hombre está hablando. Había algo sucedido aún en la vida de ese criminal ahí en esa cruz que lo hizo nombrar a Jesús Señor o Dios. Que tú no tienes temor de Dios.
Y luego hay un reconocimiento de que tanto les he hablado de este púlpito, un reconocimiento, una convicción personal, y le dice: yo y tú estamos aquí con derecho, con mucha razón. Yo y tú somos acusados. Estamos nosotros presos y colgados aquí para morir una vida, una muerte muy debida por nuestros crímenes. No hay excusa. Y hoy aquí estamos, yo y tú, condenados a la muerte. Pero este hombre, ¿de qué le culpas? ¿Qué ha hecho? Y en ese momento él se voltea hacia Jesús. Le dice: Señor, acuérdate de mí. Algo pasó en el corazón de ese penitente criminal. Déjeme decirle, hermano, estoy más que seguro que los criminales esos no estaban fuera de conocimiento de Jesús. Ellos habían oído de Cristo. Cristo, hermanos, en su caminar por la ciudad santa, no fue una noticia silencia. Todo el mundo se había levantado. Los gobernadores, las leyes, todo se había levantado. El gobierno estaba completamente hecho, deslizado, completamente descosido por lo que Cristo estaba haciendo. Todo el mundo lo odiaba, muchos lo seguían y muchos los condenaban. Así que la noticia, hermanos, era grande. No era como: ¿quién es Jesús? ¿Y este señor qué está haciendo aquí? No, ellos sabían quién era. Pero que habían creído la noticia y la verdad del Señor, para uno no fue hasta ese momento. Él había oído que el Hijo de Dios iba a morir y a los 3 días iba a resucitar. Él había oído la historia. Él había oído del amor de Dios en cómo Él entregó a su Hijo por la salvación del hombre. Él había oído. El otro criminal igual, pero el otro criminal estaba puesto en su corazón, acimentado a su opinión, burlándose de él. Pero a este hombre algo le sucedió. Él vio, hermanos, la profecía cumplida enseguida de él. Y cuando vio a Jesús dijo: es cierto lo que dijeron de ti. Mira dónde estás, y yo sé que tú eres inocente, pero tú dijiste que ibas a estar aquí. Yo sé que eres Señor. Yo sé que eres Jesús. Señor, acuérdate de mí en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, Señor. Esto nos enseña algo bastante precioso a nosotros, hermanos del pueblo. Algo bien precioso que el Señor ha prometido a cada uno de nosotros. El Señor fijamente le dijo: de verdad te digo, de verdad te digo. Nadie más en esta vida, hermanos, puede darte palabras tan ciertas y fijas como pudo el Señor ese día y en este día. De verdad. Es una garantía de Cristo que el Señor ha dado al pueblo, que cuando yo y usted venemos a Él en arrepentimiento y conociendo que Él es Señor, es una garantía. Enojes el que se enoje y digas que no mereces el que diga. Es garantía del Señor que hay perdón para nuestras almas. De verdad te lo digo. Esas palabras son palabras bien fuertes del Señor, porque traspasa toda autoridad. Vence a toda oposición. A veces pensamos, hermanos, la incredulidad, y a veces no es justo en nuestros corazones cuando vemos a un criminal en una prisión que cometió un homicidio horrible, que dice tú: es un animal, merece que lo quemen con leña verde, es feo esa persona, no tiene alma.
Y luego la noticia nos hace absurda, hasta nos enoja a veces los cristianos, que ¿qué está predicando? Nunca le hubieran dado una Biblia a ese. Nadie le hubiera predicado porque se merece las llamas del infierno. Así a veces nosotros somos. Amén. Pero de repente oyes que esa persona increíblemente viene a Jesús. Contésteme esa pregunta en su corazón. ¿Usted cree que Dios lo perdona? No dije, usted quisiera que Dios lo perdonara. No dije eso. Pero usted cree que Dios lo perdonó si vino a Cristo en arrepentimiento. Dirá uno, tristemente sí. Pero la verdad es que sí. Es garantía. La ley diga lo que diga, los jueces digan lo que digan, el mundo se retuerce y se enoje, el cristiano que da juicio se enoje, el incrédulo que crea y pida la condenación de la persona, diga el mundo lo que diga. El Señor garantiza que si alguno viene en arrepentimiento y le recibe como su Señor, hay una garantía de perdón. Dijo Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, dijo el Señor, vendrá a mí, y al que viene a mí no lo echaré de mí, no lo echaré fuera, no lo voy a correr. Si alguien viene a mí, venga como venga, de donde venga y cuando venga, yo no lo voy a rechazar. Es una garantía de adoptación de parte del Señor. Romanos 18 dice, porque ¿qué dice la palabra? Está cerca de ti, está en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que proclamamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Wow. Cristo cumple la promesa y nos dice, si nos acercamos con Él con corazones arrepentidos, el perdón de nuestras almas, nuestros pecados es garantizado. A pesar de la agonía de que este hombre estaba sufriendo. Esto nos puede arrimar tanto a la muerte, hermanos. Tuve la experiencia una ocasión yo de estar con una persona mientras que yo practicaba la medicina. Y había tenido un problema grande de los que se mete la gente. Y venía mal herido él, sangrando y profusamente, ya había perdido toda su sangre casi, estaba pálido ya, pero estaba respirando y estaba vivo. Y yo estaba en llamada de noche y estaba en mi casa y con mi esposa y mi familia, y me llamaron como a las 3 de la mañana y que me levanto y me cambio y me pongo mi beeper y me subo al carro y corro hasta el hospital, al quirófano, porque iba a haber algo, hubo algo obviamente. Y nosotros cuando éramos enfermeros nomás nos llamaba al teléfono, pitaba el pito y ya ni hablabas. ¿Qué pasó? A veces hablábamos para decir, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Y decían, bueno, es que pasó esto, ya sabe, va uno trabajando en la mente, ¿qué es lo que vamos a necesitar para restaurar la vida esta? ¿Qué fue balacera? ¿Fue navajos? ¿Fue choque? ¿Fue qué? Y va uno manejando y preparando los instrumentos y a qué necesitamos. Y yo me fui, llegué al hospital y estaba este jovencillo, algunos 25, 6 años, chiquillo. Y pues uno tiene que ir a ver al paciente, a ver en qué condición está, para ver qué es lo que el doctor qué va a pedir y estas cosas. Y hablando con el muchacho yo lo veía que sus labios estaban plomos y sus ojos ya se estaban abriendo y sus manos estaban frías y no duraba mucho más. Y estuve ahí con él y le dije, y le quise traer un poquito de sonrisa. ¿Qué tienes? ¿Qué pasa, hombre? ¿Para qué me despiertas? ¿Y cómo estás? Y para que agarrara vida. Y me miraba él a mí así y dijo, me voy a morir. Le dije, no, todavía no. No, aquí estamos ya.
Dijo, me voy a morir. Le dije, tranquilo, tranquilo, Tabito, estamos trabajando, ahí te hacen las cosas y estamos dando órdenes para traer todo y cálmate, cálmate, cálmate. Y dice el muchacho, oiga, que Dios me perdone. Que Dios me perdone. Dijo, pues pídele perdón. Nomás se acostó y dijo, Señor, perdóname. Por todo lo que he hecho, perdóname. Y no fue más que unos 10, 15 minutos después murió el muchacho. No pudimos hacerle nada, no hubo suficiente líquido para entregar a sus venas de nuevo y falleció. Chiquillo. Y estaba triste. Había familia ya ahí, ya sabe cómo se pone. Pero me pongo a pensar yo, ¿sería lo suficiente en ese último respirar decir, Señor, Señor de mi alma, perdona mis pecados? Sería suficiente, solo Dios sabe, ¿verdad? Pero mi punto es, hermanos, que es capaz Dios de decirle a un hombre que en un poquito más, en unas horas más, iba a dejar de respirar. Pero aún en ese momento, en sus últimos respiros, dijo el Señor, Señor, perdóname. Dame entrada a tu lugar. Y el Señor, te lo digo de cierto, que con ese último respiro que me hablas es suficiente que yo te lo oiga y te rescate. Qué promesa tan grande, hermanos. No que esperemos nadie, espero yo que nadie se espere hasta el último respirar, porque no sabemos cuándo será eso, ¿verdad? Pero hermanos, eso nos trae, hermanos, una promesa muy grande de parte del Señor, que nosotros podemos correr a Él a cualquier momento, aún en las últimas horas, y saber que si Él nos escucha y a Él lo declaramos como nuestro Señor, Él es fiel para perdonarnos y lavarnos de todas nuestras iniquidades. Y la promesa y el galardón de aquel que es arrepentido es una entrada al paraíso del Padre. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Amén. La última de esta mañana. Me gustaría darles las demás porque son 4 más. Viene otro domingo, pero tenemos tanto trabajo la siguiente semana. A lo mejor que si Dios me las da un poquito más cortantes, puedo dárselas la semana que entra, el día de la resurrección. La última palabra de esta mañana es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Que es Elí, Elí, lama sabactani. Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Son palabras bien duras, hermanos, escuchar de la boca del Hijo de Dios. Si usted puede cerrar sus ojos e ir en su mente, en su corazón a ese momento, imagínese el único Hijo de Dios. No tenía familia, era el único más precioso y único precioso Hijo de Dios. Sentirse abandonado por su Padre. Puede uno pensar muchas cosas en respeto al Padre. ¿Cómo es posible pensar que el Señor desamparara a su Hijo a un tiempo de agonía? Pues qué tan bueno sería el Señor. He escuchado yo la torpeza de gente de decir eso. Si dice que por qué me has desamparado, pues qué clase de Dios es que haya dejado a su Hijo en una cruz. No entienden esa ignorancia lo que sucedió en ese momento que Jesús clamó esas palabras. Te lo voy a explicar esta mañana. ¿Por qué me has desamparado? Pero estas palabras, hermanos, que tan difícil se oyen, son llenas de promesa cumplida de parte de Cristo. Grita el Señor: Señor, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué gritó el Señor y por qué sintió eso en esa cruz? ¿Nunca ha pensado? ¿Por qué sintió ese desamparo de parte del Padre? En esa cruz, cuando podemos decir como personas, cuando más te necesitaba, me dejaste. Sencillamente, hermanos, porque hasta este momento no se habían cumplido todas las promesas que Cristo había hablado. Hasta ese momento todavía Él no hacía lo que Él había completamente prometido al pueblo.
La palabra del Señor en 1 Timoteo, un poquito de contexto, capítulo 2, verso 5, dice: porque hay solo un Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos los hombres. Marcos 10:45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. ¿Por qué necesitábamos nosotros rescate? ¿Qué era lo que nos tenía muertos? ¿Qué es lo que nos tenía sentenciados a una muerte? El pecado. La humanidad hasta ese momento, aún en la cruz, Cristo era cautiva al pecado. Estaba en esclavitud a Satanás y a la muerte. Y se requería todavía hasta ese momento, no era completo, todavía no decía consumado es. Todavía faltaba algo que sucediera aún en esa cruz para que fuera completo y verdadero las palabras del Señor Jesucristo. Efesios 2:13: pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Porque Él mismo es nuestra paz, el que ha hecho de los dos una sola cosa y ha destruido la barrera, el muro de enemistad que lo rodeaba. Una más, 2 Corintios 5:18: todo esto viene de Dios, el cual nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación. Verso 19 dice que Dios reconciliaba consigo al mundo en Cristo sin tomar en cuenta los pecados de los hombres. Verso 21 dice: aunque Él no tuvo, Dios lo hizo pecado por nosotros para que en Él fuésemos hechos justicia de Dios. Reconciliar, hermanos, con Dios significa restaurar una relación completa, una relación rota. A través de la fe en el Señor nosotros podemos entrar a ese pacto, pero solamente fue la obra de la muerte de Cristo que garantiza esa promesa cumplida en nuestras vidas. La Biblia, hermanos, nunca nos enseña ni una vez que Cristo fue abandonado por el Padre. Ni una. No hay escritura que nos diga que el Señor Padre abandonó a su Hijo Jesús. Al contrario, el Señor Jesucristo decía: mi Padre nunca me deja, porque yo siempre hago lo que me dice. Así es que Él no conocía el abandonamiento de su Padre. Pero en este momento, hermanos, algo sucede bastante poderoso para nuestras vidas, que hay que reconocerla en estos tiempos de resurrección. Que en este momento, en las horas de esa cruz, fue cuando el Señor tomó nuestros pecados. Porque era promesa, Él vino a morir por nuestros pecados. Él tomó los pecados, aunque Él no tuvo pecado. Fue considerado como pecador aún de parte del Padre. Dice la palabra en Habacuc capítulo 1 verso 13: tus ojos, hablando de Dios Padre, tus ojos son demasiado puros para probar el mal, y no puedes mirar la maldad con favor. Piense. Describimos ese mundo como el momento que Dios hizo así. Mientras que Él estaba en la cruz. Describimos ese momento cuando Cristo clamó esas palabras, cuando el Señor estaba viendo lo que estaban haciendo con su Hijo. A ese momento el Señor Padre le hace: y hubo un despegamiento que por primera vez el Hijo sintió y gritó en agonía: Señor, ¿por qué me has desamparado? Sintió la separación por primera vez de su amante Padre. Él decía: yo y el Padre somos uno. Había un pegamento inseparable
que para ese momento él sintiera el despegamiento, hermanos, era una cosa de mucho, mucho dolor. Y gritó en agonía: Señor, ¿por qué te despegas de mí? ¿Por qué miras hacia otro lado, Padre? Me duele. Y a voz alta grita: Señor, Elí, Elí, lama sabactani. Un dolor grande, insoportable. Pensamos a veces, hermanos, ¿qué sería lo más doloroso que tuvo experiencia el Señor Jesús mientras que estuvo en la vida? De tantas cosas que Él sufrió, y sabemos que fueron muchas cosas, ¿qué serían las cosas más dolorosas para Él? Cuando pensamos del dolor de Jesús, nuestras mentes corren rápido a la crucifixión. Tiene que haber sido eso. Imagínese el látigo romano y le desgarraba su piel y los tejidos de su cuerpo, exponiendo aún los órganos vitales, su sangre corriendo y sin temor y sin sensación, sensibilidad, nada. Le daban, llevándola a la cruz, cargando esa cruz que quizás pesaba 3, 4, 5 veces más que él, que aún ayuda necesitó. Qué momentos tan agobiantes, dolorosos, ¿se imagina? Le voy a decir que aún tan doloroso sería, no creo que eso era lo más doloroso que él tuvo la experiencia. A lo mejor que la misma crucifixión, donde clavaron los clavos en sus canillas y en sus pies, donde él tuvo que presionar sus espaldas a la cruz para poder detener sus pulmones y poder tomar un respiro al cielo, colgado a vista del mundo entero. ¿Sería en ese momento el más difícil para Cristo? Wow. Me imagino que tendría que ser algo bastante indescriptible, que no podemos describir nada de tan feo que estaría el dolor de Cristo en ese momento. Pero aún tan doloroso, me imagino yo pienso que no sería lo que más le dolió. Lo que yo pienso, lo que le haya dolido más a Cristo, lo encontramos en Mateo 27, en los versos 45 y 46, y dice: desde la hora sexta hasta la hora novena hubo tinieblas sobre la tierra. Y eso de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, que es decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo estaba colgando, cargando los pecados que ni él tenía culpa. A él se le imputó la culpa de todos nuestros pecados. Él estaba sufriendo el castigo necesario por los pecados tuyos y míos. Dios lo estaba castigando a Jesús como que si hubiera él personalmente cometido todas las malas acciones cometidas por cada uno y cada pecador que ha vivido sobre la faz de esta tierra. Pero aún muy doloroso que haya sido todo eso que él estaba cargando, yo creo que lo que más le dio a Jesús, le dio dolor, fue la separación del Padre. David clamó la misma cosa: Señor, no retires tu espíritu de mí. Hay que entender una cosa, hermanos, que este sermón de Cristo que nos enseña, viene a enseñarnos y a inculcar muy adentro en nuestros corazones esta intención o este entender, que nada en nuestra vida debería causarnos más dolor en la vida como sea la separación de Dios de nuestras almas. Nada de lo que usted, bajo del sol, que yo y usted podríamos tener experiencia, que tenga resultado más dañino y nuestras vidas, que sería, hermanos, tan duro para nosotros, que nos hace gritar, nada aún así sería tan doloroso como debe de ser
el dolor de saber que hemos sido separados de Dios. Esto me hace pensar, hermanos, cuántas gentes he conocido yo a través de mi vida que han podido alejarse de Dios sin pensar, sin compromiso, sin detención, nada. Nomás yo no voy ya a buscarle, ya no sirvo al Señor, yo me voy y hago y ya me cansé de la iglesia y yo ya no voy a orar y es para qué, y empieza uno a maldecir aún el día que nació. Yo para qué necesito esa relación y que Dios es para los débiles, y uno camina y maldice y se va afuera, una separación, y nada sienten de convicción o de dolor en el corazón. Qué increíble es para mí eso. Dios quiere que recordemos esta mañana, hermanos, ya para terminar, que ningún dolor que puedas pasar en esta vida, ningún dolor vas a recordar como el dolor que tienes cuando sabes que estás separado de Dios. Nada tendrá peores consecuencias en nuestras vidas hoy, mañana o por siempre como lo harás si no tienes a Dios cerca de ti. Que las palabras de Cristo hoy nos enseñe que somos perdonados y por su muerte Él cumple su misión. Que este sermón venga a estimular nuestros pensamientos, nuestra convicción en saber que en la vida hay muchos problemas y hay muchas cosas. Hay la pérdida de hijos, de esposos, de esposas, de familiares, de trabajos, de dinero, de cosas materiales. Mucha pérdida que la gente puede tener la experiencia, pero nada, hermanos, sobrepasa el dolor que debe de sentir un alma en saber que Dios no está contigo. Hay algo más que nos enseña, si me permite. Último minuto. El Señor grita estas palabras porque dice la palabra que clamó. Él hablaba y clamaba al Señor. Eso es que era más, hermanos, que solamente: oye, Señor, ¿por qué me desamparaste? No. Estaba involucrado su corazón completamente. Nos enseña, hermanos, cuánto debemos de temer y resistir lo que nos separa de Dios, que es el pecado. Cuánto nos debe de concernir, de importar, hermanos, una caminata santa delante del Señor. ¿Cuánto debemos yo y usted poner atención, como dice la palabra en Hebreos, a esta salvación que hemos recibido? La palabra nos dice que en aquel día habrá muchos, hermanos, que dirán: Señor, Señor. Y el Señor les dirá: no os conozco. Abre la puerta, Padre. Gritaban los que estaban en el tiempo de Noé: abre el arca. Lo que Dios cierra, nadie lo abre. Señor, Señor, clamaban las 5 vírgenes insensatas. Lo que Dios cierra, nadie lo abre. Ese mismo dolor que estas gentes sintieron al saber que el arca estaba cerrada y no había entrada, lo que esas muchachas sintieron con el arca y el novio ya se había ido, lo que quizás unos adentro de Sodoma y Gomorra, cuando vieron los primeros fuegos del cielo caer a consumir la tierra, lo que quizás al momento sintieron, es un dolor inexpresable, hermanos, porque supieron que en ese momento Dios no estaba allí.
no despertemos ni permitamos nosotros en nuestras vidas un día, hermanos, cometer tanta cosa, atrocidad, que Dios ya no puede ignorar. Pero lo único que puede hacer es voltear sus ojos, porque entonces ahí sí no hay esperanza.